Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Soy Rosalinda Ballesteros. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu mente. Y bueno, como siempre aquí me acompaña Luis Raúl Domínguez, que estaré aquí con Rosalinda platicando del tema cómo sobresalir en un proceso de reclutamiento. Y para hablar de ello nos acompaña Ivonne Vargas. Ivonne es autora del bestseller Contrátame, así es que creo que ya dijimos la mitad del podcast con el título. Qué bueno que nos acompañas, Ivonne, qué gusto tenerte por aquí. Un gusto estar platicando con ustedes y más con este tema que creo que nos puede ser muy útil en el arranque de año, ¿no? Oye, Ivonne, y para comenzar a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los errores más comunes que las personas suelen cometer cuando están en un proceso de reclutamiento? Pues muchísimas gracias, Rosalinda. Mira, voy a comenzar un poco con esta introducción que dieron y precisamente soy autora de este libro que se llama Contrátame, que el punto de partida fue conversar con personas que están buscando un trabajo para conocer sus impresiones de cómo hacen esta búsqueda y qué es lo que les pasa, pues ya saben, en las diferentes fases que está la búsqueda, desde la elaboración del currículum, hacer algunos análisis FODA para sacar fortalezas, etcétera. Pero, bueno, pues también llegamos a esa parte de qué consideran que no salió tan bien al momento de estar buscando trabajo. Y hay algunas cosas que en esta sentida, en esta pregunta yo les llamo, les digo, es ese error, pero es un área de oportunidad que tenemos que ir trabajando pues a lo largo de toda nuestra trayectoria, ¿no? Buscando un trabajo, colocándote en un proyecto. Mira, yo creo que hay errores de los más como sencillos, por ejemplo, es no poder adaptar adecuadamente un currículum o no poder adaptar adecuadamente una entrevista para lo que se está buscando en el puesto de trabajo. Yo creo que ahora es especialmente importante que recordemos que muchas de estas ofertas que se publican en donde la estemos buscando, tienen estos sistemas de seguimiento de candidatos, que para meterme en un tema técnico se le conoce como ads. Esto significa que los buscadores van a tratar de ubicar palabras clave dentro de tu currículum para poderte entonces llamar a una entrevista de trabajo, o muchas veces en la entrevista la persona, el reclutador, la persona encargada de contratación tiene como una guía de estos ads, de estas palabras clave, ¿no? Eso es algo como muy, muy sencillo, acompañado de, pues, que no te prepares adecuadamente en este proceso de búsqueda de trabajo, y que salga, ¿no? Además que la entrevista, pues tengas dejes esa mala impresión de no conocer de la empresa, de no entender cómo estás ligado tú y tus habilidades y tu propósito con aquello que tiene la organización. Y de ahí nos vamos a cosas que pareciera también que no van a tener importancia, pero la tienen. ¿Qué cosas? Tener una falsa expectativa salarial, no tener claridad sobre cuánto cuesto hoy con mi conocimiento, mucho o poco con la trayectoria que yo tenga, no conocerlo o no comunicarlo adecuadamente, porque esta precisamente es como una de las preguntas que puede ser difícil de responder, y de ahí nos vamos a ser deshonestos en la entrevista o en el propio currículum. Eso es algo muy común y lo digo desafortunadamente porque prácticamente 8 de cada 10 mexicanos reconoce que ha mentido en la entrevista o ha mentido en el currículum, alterando experiencia, grados académicos, puestos. Entonces, ser deshonesto, que te habla de un comportamiento no profesional al momento de estar buscando trabajo, no hacer seguimiento a la entrevista, como que muchas veces nos quedamos como con esta cuestión de ahí cuando me dijeron que en 3 semanas me buscan y entonces 3 semanas, entonces no hacemos ese seguimiento. No manejar adecuadamente, sentirte como muy presionado en las preguntas difíciles, entonces no saber manejar bien este proceso dentro de la entrevista. Y yo cerraría diciendo que algo que también es importante es poder hacer preguntas relevantes
en un primer contacto, sea desde que pues, nos están buscando a la entrevista y en la propia entrevista, ya que estás cara a cara con el reclutador, no hacerle una pregunta relevante o inclusive no hacer ninguna pregunta, porque esto puede dejarte esa impresión acorde a esta información que recabé de que no estás comprometido, no estás del todo interesado, no haces una pregunta inclusive donde puedas demostrar tus habilidades o tu propia destreza. Entonces, esto suma, ¿no? Al final a que dejes una buena referencia o una mala referencia en la entrevista. Fíjate qué importante, Ivonne, esa conexión que vas sugiriendo ahorita en cuanto a los pasos previos a una entrevista de trabajo. Y sabes que en este programa siempre somos muy positivos, pero hoy te tengo que hacer una pregunta acerca de la investigación de las empresas cuando vas a ingresar a un proceso de reclutamiento. Hoy publicó El Norte una nota, precisamente salió el día de hoy, dice, aumentan anuncios falsos de empleos. Y aparentemente, pues, las personas que están buscando un lugar sólido para ingresar a empezar una carrera profesional, de pronto se topan con que la oferta no es real. Y me llamó mucho la atención porque justo nosotros hemos tenido esa situación, la hemos enfrentado aquí en la institución y además veo que se hace referencia al Wall Street Journal, o sea que es algo que no solamente está en México. ¿Qué tan familiarizada estás con esto y qué nos recomendarías? ¿Qué tips nos darías para que precisamente en ese proceso de adentrarte en eso que puedes compartir con otra organización, puedes detectar cosas que te ayudarían a estar mucho más seguro en el proceso? Ay, fíjense que me gusta mucho esta pregunta. No quiero no extenderme, pero les voy a platicar de algo personal que a mí me sucedió el año pasado, en el 24, y tiene que ver con esto. Me empezaron a llegar en mi red social, en LinkedIn, me llegaba mensajes de personas que me decían, oye, Ivonne, ya pagué por la certificación de mi currículum, ¿qué es lo que sigue? ¿Por qué no me están buscando para poder ocupar el puesto? Esto significa que alguien había, pues si podemos verlo como una palabra, suplantado mi identidad. ¿Qué significa esto? Abrió un correo electrónico con mi nombre, habilitaron en un WordPress, en internet, una página con algunas vacantes y estuvieron buscando a personas, particularmente personas que en su perfil tenían el Open to Work en la red social. Entonces, les decían que cubrían con todas las características para poder ocupar una posición en área de periodismo, en área de salud, en área de nutrición, pero que como la competencia al puesto era tan alta, ellos necesitaban transferir una cantidad para que el currículum fuera certificado. En todo el mundo, México no es la excepción, hay organizaciones que certifican tu currículum. ¿Qué significa eso? Que le ponen como un ISO 9000 para garantizar que la persona tiene la experiencia y las competencias adecuadas a un puesto. Entonces, imagínense esto, las personas, que muchos de estos eran trabajadores independientes, y no quiero decir egresados, había personas que tenían 10, 12 años de ya estar en el terreno laboral, con el hecho de decir que alguien me ayude a simplificar esa certificación y que yo tenga más elementos para ocupar una vacante, voy a pagar. Y entonces les pedían, o les pidieron, mejor dicho, un comprobante de domicilio, una identificación oficial y el pago para hacerlo. Cuando me empiezan a notificar todo esto, yo lo que hago es pues denunciarlo, hablar con estos buscadores de trabajo y explicarles lo que tenemos que recordar, que es que nadie te puede cobrar por nada relacionado con una búsqueda de trabajo, ¿no? Ni por una prueba psicométrica, ni por una certificación del currículum. Pero esto a qué me lleva, y que digo aquí, 2 personas pagaron, y la recomendación es siempre que te suceda esto, piensa que ya tienen datos personales, como por ejemplo una identificación oficial, y es algo importante que lo denuncies. Pero con este tema voy a lo que implica investigar en el proceso de búsqueda de trabajo. Estamos en un momento en que es tan fácil que tengan tus datos o que te llegue un mensaje de estamos buscando un perfil como el tuyo, que es importante que investiguemos no solo si la persona que te está buscando tiene un correo oficial, porque ahora también es muy común que puedan clonar estos correos, pero
que esté ubicada en una oficina, dónde está físicamente esa oficina, que nosotros podamos inclusive hablar y decir, oye, me han estado buscando para estas vacantes, existe esta vacante en esa organización y la persona que está reclutando es ella o él con estas características, ¿no? Es importante verlo, es importante remitirnos a la página de la propia organización o algún canal que tenga de comunicación para ver qué es lo que se está ofertando y cómo se está ofertando. Es importante inclusive cuando si ya te confirman y llegas al proceso de entrevista, tú preguntar si es común que estos procesos de reclutamiento se den a través de redes sociales. Y además, investigar implica pues investigar lo que hemos escuchado varias veces, pero que a veces se nos olvida, hacer una investigación profunda sobre la posición, sobre la empresa, sobre sus valores, sobre el tipo de cultura. Esto es importante, además de porque dejas una imagen buena en este proceso de búsqueda laboral, pues la verdad es que también te da un conocimiento profundo de ese lugar al que tú estás, te ayuda a determinar inclusive si es un lugar que va acorde donde tú quieres trabajar o no, te permite preparar la entrevista, ¿no? Para que tú puedas responder las preguntas de una manera mucho más informada y relevante, te ayuda a entender lo que yo decía de la alineación de valores. Y yo creo que al final te deja con algo que es bien importante o que tenemos que estar recordando, es nuestro sentido de verdad diferenciarte como un candidato a un puesto, ¿no? Yo creo que siempre la búsqueda de trabajo requiere una estrategia. Parte de esa estrategia es la investigación y eso sí que te hará ser diferente al resto de los candidatos. Fíjate que dices algo muy importante, Ivonne, y bueno, claro, siempre hay que tener cuidado con este tipo de pues, mensajes o temas que te puedan llegar de tengo aquí la solución para ti, solo tienes que depositar, ¿no? La respuesta, el camino fácil, ¿no? Sí, De claro. repente de las cosas. Claro. Oye, pero también dices algo muy importante y aquí yo lo voy a tomar desde el punto de vista, pues, de la cantidad de veces que yo he hecho entrevistas para contratar a una persona en las posiciones que están disponibles en los equipos que me ha tocado estar, ¿no? Y algo bien importante es que puedas responder de manera adecuada con tus habilidades, ¿no? Porque si le preguntas a la persona y pensando que por, no sé, por prudencia o por modestia, no vas a hablar de tus habilidades y tus fortalezas y lo que tú puedes aportar a esa posición, pues también habla un poco de que no te conoces a ti mismo, a ti misma, ¿no? Y justamente hay que poder decir, mira, si yo estuviera en esa posición, yo haría tal cual, lo cual implica que necesitas conocer la empresa, la vacante y a ti, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo tengo y que nos va a cambiar de tema por completo, pero pensando en esto, en lo importante es que sí puedas responder, es cómo puedes destacar de manera, pues, adecuada, sin sobrerepresentarte, ¿verdad? Tus fortalezas, tus habilidades de una manera efectiva, primero en tu currículum y luego en la entrevista. Fíjate que esto es algo muy importante. Yo creo que además ahorita voy a ocupar para comentarles algo muy rápido de cómo se dan estas entrevistas, ¿no? Algo que se ha estudiado mucho desde la parte de psicología conductual y que muchos de estas personas que hacen el reclutamiento tienen esta base de psicología es entender cuál es el comportamiento de una persona cuando va a ser entrevistada para un puesto. Y entonces hay los candidatos suelen utilizar 3 tipos de técnicas para presentarse en una entrevista de trabajo, ¿no? La primera es, utilizan una técnica para llevar la entrevista centrados en sí mismo. Es decir, pueden saben autopromocionarse, saben hablar de sus habilidades, pero pueden llegar al punto de sobrevenderse, que ahorita vamos a hablar de esos aspectos de cómo sobresalir y quedar bien. La segunda técnica es, te digo casi que sí a todo, es una técnica de congraciarse. Me están diciendo que sí he hecho esto y digo que sí, me da miedo no decir que no conozco tanto esa área o que no tengo esas habilidades, pero que es algo que está en mi portafolio, es que estoy trabajando. Y la tercera es
justificarte. Es un comportamiento que es un poco utilizar la defensiva. Por ejemplo, decir, bueno, estoy buscando este puesto porque me decepcionó completamente la otra empresa, el otro líder, me prometieron una cosa y al final no hicieron lo siguiente, me dijeron que me iban a capacitar y yo no. Entonces, ¿cuáles? Estos son, insisto, hay mucha investigación relacionada con esto, sobre todo en el Instituto Nacional de Salud y en la Sociedad Americana de Recursos Humanos. Y entonces, ¿cuál es lo que te recomiendan? Es utilizar en una técnica, en una entrevista de trabajo, tanto la técnica de una promoción adecuada de tus habilidades y una técnica de permitirle al otro, es decir, no congraciarte, sino saber que es una conversación donde tienes que escuchar, donde tienes que observar, le tienes que dar la palabra a la otra persona para que pueda externarte lo que esperan del puesto, cómo es la organización, etcétera. Y la que verdaderamente te derrumba en una entrevista es esta técnica de justificación. Es estarme justificando por resultados que no puedo dar, echarle la culpa a alguien más del desempeño que no se logró, etcétera. Ahora, yo diría que previo, para poderte destacar, pues tienes que empezar por esto que decíamos, investigar la empresa, conocer, inclusive si puedes un poco más de ese puesto, qué se espera de ese puesto para los primeros meses de trabajo, qué habilidades se demandarán de ti para ese puesto, misión, cultura, productos. Esto pues te ayuda a responder, por supuesto, de forma más informada y de alguna manera demostrar interés. Creo que algo importante también es personalizar tu currículum, tu carta de presentación, tus perfiles en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, y asegurarse que esto que tú estás presentando como una primera carta se adapta y muestra experiencias relevantes para esa posición. Ya decía yo antes que algo que pasa mucho con esto de la tecnología es que las plataformas de búsqueda de trabajo, por lo menos, utilizan muchos criterios estandarizados para ubicar palabras o conceptos clave. Creo que la otra parte que es bien importante es demostrar esas habilidades, proporcionar ejemplos concretos de cómo has utilizado esas habilidades en situaciones anteriores, ser muy concreto, pero tener algo a la mano justamente para hablar de eso. Y luego mostrar, o sea, creo que un comportamiento que le dice al entrevistador, esta persona está interesada, es que tú también le preguntes, que lleves 2 o 3 preguntas para que las puedas realizar a lo largo de la entrevista o al término de la entrevista. Y por supuesto, en la entrevista de trabajo, que ya hablaba yo al inicio de estas 3 formas en que nos acercamos a una entrevista, es bien importante pensar en tu comunicación no verbal, por ejemplo, en aquello que sí estás diciendo, que piensas que no estás diciendo, pero que sí estás diciendo en la entrevista de trabajo. Luego me da mucha risa porque la gente me dice, o cuando las entrevistaba me decía, pero es que yo no hice nada. Y le decía, cuéntame un poco cómo enfrentaste la entrevista. Bueno, es que sí me empecé a poner un poco nerviosa y tenía una pluma y no soltaba la pluma y estaba pegando todo el tiempo en la mesa, estaba con la pluma. Me columpiaba, cruzaba mucho la pierna. Cuando me preguntó del dinero y cuando me preguntó de la familia, porque creo que una parte muy difícil de la búsqueda es la entrevista, miraba al techo, miraba a otra parte. Y esto es algo que en teoría uno, conforme va entrevistándose más y va tomando esta experiencia, es algo que ya debería de saber hacer. Pero yo he platicado con candidatos muy experimentados que me dicen, mira, no vi venir que me iban a preguntar algo personal, no vi venir que el que me iba a entrevistar es una persona que la respeto y me impone mucho, entonces por eso me distraje y terminó siendo una mala entrevista. Entonces, para sobresalir, cerraría diciendo, también cuida mucho tu comunicación no verbal, porque en términos de imagen todo transmite. Y es importante tenerlo en cuenta como una nota de soy atenta también con la persona que me está entrevistando y que me está dedicando tiempo. Sin duda, Ivonne, que son muy interesantes todas tus recomendaciones, porque sí, mucha de la audiencia, sobre todo los jóvenes que están iniciando con su primera experiencia profesional, pues les genera esta ansiedad que sin duda alguna nos tiene la mente revoloteando y no nos permite estar tranquilos ni relajados antes de iniciar un proceso de reclutamiento y estar pensando en qué habilidades, qué características sobresalen, cómo manejo estas preguntas difíciles, todos estos temas que has venido abordando, sin duda que vienen y resuelven mucho de estas
ansiedades y dudas que tenemos en el público de jóvenes y a veces no tan jóvenes también, ¿verdad? Si yo te preguntara tu libro, Contrátame, ¿cómo lo resumirías en 3 consejos clave? Nada más antes de responder, déjame te cuento algo muy rápido. Lo que a veces poco conocemos es que hay simuladores para practicar una entrevista de trabajo. Uno va a internet y coloca simulación laboral, inclusive simulación laboral, y pone el nombre de una bolsa de empleo y permiten que tengas un espacio de grabación para que tú estás con un bot, con inteligencia artificial, y entonces te va haciendo algunas preguntas y tú ahí vas midiendo de repente cuánto te tardas en contestar, cómo respondes una pregunta difícil. Entonces no quería dejar de recordar que hoy la tecnología pues también nos ayuda mucho en ciertas cosas. Hay plataformas para grabar videocurrículums y tú estás ahí ensayando y pones el mejor back y haces esto y el otro y ya vas como un poco más preparado ante estas preguntas difíciles. Regresando al tema, Contrátame, yo lo resumiría como una guía práctica para encontrar tu primer empleo o para hacer un cambio de trabajo. Tiene recomendaciones, es una guía práctica que te lleva del principio al fin en la búsqueda de trabajo, ¿no? Desde cómo hacer ese currículum o cómo pensar en el tema de hablar de tus propias habilidades y de tus propias fortalezas, hasta la parte de cómo dar el seguimiento a una entrevista. Y por ahí trae un capítulo también enfocado a cómo llevar entrevistas en startups y con proyectos de emprendedores, ¿no? También para entender un poco que la guía es distinta. Y lo tercero que diría es que buscamos que fuera una guía también actualizada en términos de mostrar qué es lo que está pidiendo el mercado de trabajo, ¿no? Es un libro que le sugiero, que la actualización, por ejemplo, que en su actualización ya está en formato audiolibro, es una actualización que se hizo post pandemia y en el audiolibro hablamos de esta búsqueda de trabajo o este sentido del trabajo tras la pandemia, que mucha gente no solo se quedó sin trabajo, sino que tuvo que irse a nuevos nichos, probar en otras industrias, y eso es Contrátame, es como una guía a partir de los consejos o lo que las personas me decían respecto a cómo han buscado el trabajo. Oye, pues la verdad es que qué interesante porque pues una de las cosas de las que se habla justamente es que en esta época que estamos viviendo vamos a tener que reinventarnos varias veces porque los trabajos van a cambiar tanto que igual nosotros cambiamos con ellos, pero a lo mejor nos va a tocar cambiar de trabajo varias veces, ¿no? Entonces, esta guía tan práctica que nos has dado y los consejos de los que nos has hablado, yo me quedo mucho con esta parte integral, ¿verdad? Y sobre todo porque me resuena cuando yo entrevisto a alguien, que esa persona venga preparada, para mí es muy importante, ¿no? Entonces, me quedo con esto de saber quién te está entrevistando, cuál es la posición, qué organizaciones, por qué verdaderamente podrías aportar ahí. Y bueno, pues con estos consejos esperamos que pues las audiencias que están buscando un trabajo por primera vez, que están buscando cambiar de trabajo, o que están en cualquier etapa de la vida donde se están preguntando si hay que actualizar ese perfil profesional, ese currículum, pues que les sea un episodio interesante, regresen a escucharlo de vez en cuando y agradecerte, por supuesto, Ivonne, que hayas estado con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes, insisto, por abordar este tema que siempre se está actualizando y la gente necesita saber cómo enfrentar esto, algo que a mí con lo que me gustaría cerrar, y sobre todo ahorita que mencionaba Rosalinda, que muchas veces en tu rol de entrevistar, algo que veremos yo creo que mucho más en el mercado de trabajo y sobre todo en un mercado de trabajo tan competitivo, es que las áreas de recursos humanos se han replanteado hacer entrevistas de empleo no enfocadas en que cumplas un rol o que tengas una posición específica. Yo creo que cada vez nos enfrentaremos más a decir, bueno, no te contrato solamente por el conocimiento técnico de ingeniería en tal, sino es, cuéntame qué habilidades traes para poder imaginarme cómo puede ser tu desarrollo en este puesto, porque de repente puede ser que veas al candidato y que digas, pues solo me va a cubrir esto y no voy a tener cómo moverlo, cómo crecerlo, cómo hacer. Entonces, vamos a tener que estar listos para hacer entrevistas, no por conocimiento técnico, sino por realmente llegar
y hablar de tus habilidades. Y luego poder hacer ese match entre cuál habilidad es la que tengo y cuál es la habilidad que están mostrando, que está requiriendo esta empresa. Y es muy distinto hacer una venta profesional por habilidades que hacer una venta profesional meramente por conocimiento técnico, ¿no? En muchos casos, y bueno, hemos visto mucho este tema de las entrevistas por competencias, un candidato puede pensar, mira, Ivonne, es que voy a prepararme para hablar de mi habilidad para resolver problemas, ¿no? Ahí voy a poner. Y entonces se buscan la mejor respuesta, pero de repente están en la entrevista y le dicen, bueno, te voy a dar un escenario hipotético, ¿no? Entonces voy a tomar tu tiempo para que puedas responder lo siguiente, y ya la persona no trae el ejemplo concreto para hablar de esa habilidad de resolver problemas de manera empática y de tener una resolución de conflicto adaptándote en tiempo real. O sea, hoy yo diría que inclusive muchas de esas habilidades que el Foro Económico Mundial que nos decía que son importantes como adaptarte, hoy le agregamos el tema de adaptarte en tiempo real. Y entonces tendremos que prepararnos más para que las personas nos contraten por habilidades y no necesariamente por una carrera, por un promedio, por este tipo de cosas. Es con lo que yo quisiera cerrar, porque creo que nos abre la mentalidad a otra forma de prepararnos. Sin duda alguna, muchísimas gracias, Ivonne Vargas, autora del bestseller Contrátame. Me quedo con las ganas de hacer una segunda parte porque el tema es súper profundo, pero creo que nos dejas con muchos consejos muy prácticos y listos para adentrarnos en este libro que trae todas estas recomendaciones. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo episodio de Cuida tu Mente y espérenos para más temas y cuidar nuestra mente. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller. Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar. Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Seguro. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.